Mankiewicz y que hace que los personajes vayan teniendo mayor progresión, tanto por dentro como por fuera, Es ¿no? que la película y el guión de Philip Dune es una película muy compleja en la que se da una interacción de influencias realmente grande. Por ejemplo, es una película muy parecida en todo, no solamente en estilo, sino en moral y en ambiente al Cuarto Mandamiento de Orson Welles, que de alguna forma, quizás de una manera más trascendente, digamos, más metafísica, no tan aparentemente ligera como Mankiewicz en esta película, trata prácticamente de lo mismo, de la ruptura de las tradiciones y de la aparición de la modernidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, está también Lubitsch, ya lo hemos citado anteriormente, ¿no? Están autores literarios como Henry James o Edith Wharton, cuya Edad de la Inocencia también ha tratado prácticamente en casi todos sus libros igual de los bostonianos de alguna forma, tanto Henry James como Edith Wharton, ¿no? Y hay incluso algunas novelas y alguna película muy reciente como El señor y la señora Bridge con Paul Newman y Joan Woodward, que es prácticamente, aunque sea en el medio oeste americano, pues la misma relación, todos los diálogos muy ligeros, muy cínicos, muy bien llevados, son casi epigramas de Oscar Wilde, o sea que hay una riqueza enorme en la estructura dramática de la película del guión de Philip Dune, que asume una elegancia, alguien que es capaz de asumirlo porque tiene cultura y porque es capaz de apreciar todas esas circunstancias, es Mankiewicz. Pero yo quisiera reivindicar el trabajo que tiene de fondo Mankiewicz en esta película, merced al guión de Philip Dune, como le va a pasar en El fantasma y la señora Muir, y desde mi punto de vista algo en alguna escala menor en Escape, ¿no? Que es una película en la que ya empieza quizás a soltarse más, ¿no? Con eso quiero decir que aquí está todo Mankiewicz, pero que le han dado una estructura dramática, un guión impecable, ¿no? Realmente impecable, y que hay muchos directores que lo desaprovecharían, y él lo potencia y lo saca adelante, pero que me gusta reivindicar ese aspecto. No olvidéis que en la película esta que nos gusta a todos tanto de Raoul Walsh, que era El mundo en sus manos, Gregory Peck era el hombre de Boston, ¿eh? O sea, que eso era prevía carácter, era el hombre de Boston, ¿te acuerdas? Claro, ¿no? me temo que fuera como el antepasado de George Chaplin, como le recuerda su futuro, no llega a serlo el señor Dole, es decir, un pirata y un aventurero, lo cual le deja muy conmovido. Lo que está claro es que el personaje de George Chaplin podría haber sido completamente antipático, en fin, pero en cambio Mankiewicz poco a poco lo va convirtiendo en alguien al que comprendes casi constantemente, tanto sus idas como sus vueltas. Está todo muy bien explicado en ese personaje. Yo creo que él a la misma vez es todos los personajes de alrededor, porque él comparte muchas de las cosas de los personajes que le rodean, es decir, que él aglutina en cierta manera todos los pensamientos de todos los personajes, y además que tiene una capacidad para ser influido impresionante. O sea, claro, cambia de Emerson a Freud, pero en dos planos. Cuando tiene que dar la dirección dice con F de Freud, para que se pone al día inmediatamente. Bueno, esa secuencia es genial, es decir, cómo actúa ante un aparato, ante un artefacto moderno Ronald Colman, el personaje de George Chaplin, como no sabe cómo hablar, cómo habla a la vez a la mujer, haciendo, digamos, acotaciones. Se ofende porque la telefonista... Es un prodigio cómo está escrita, cómo está interpretada por parte de Ronald Colman y de su mujer, ¿no? Y cómo está dirigida por Mankiewicz. Acuérdate, Eduardo, que se ofende porque la telefonista que le está diciendo aló, que él dice, me llama, hola. Y no tenemos confianza para no conocemos de nada. Eso es una cosa que él no... Y eso es el preludio de una de las más brillantes secuencias, que es cuando va a hablar con su futuro... con el padre de la chica de la que está enamorado su hijo, cuando lleva a su club, con suegro. Bueno, cuando le está preparando los martinis, está explicando además todo el ritual del hielo, y luego otro dice, no, quiero Jerez. Ya se de abajo. Claro, por eso George Chaplin es un personaje muy entrañable, porque George Chaplin está defendiendo algo, está defendiendo unas tradiciones, está defendiendo todo un mundo en los que él cree fervientemente y en los que él se ha educado, y toda su vida ha estado en función de esos principios y de esos criterios, claro, si se quiere. Mi madre subió el techo cuando tuvo ese problema del árbol. Claro. Por lo tanto, claro, él es un personaje que en ese sentido resulta absolutamente coherente y entrañable, y encima es un personaje suficientemente abierto como para poner la oreja a ver que viene de fuera, aunque inmediatamente se da cuenta que más vale mantener las cosas como están, porque ahí es donde él domina la situación. Y en ese sentido yo creo que yo veo también en este personaje un cierto
afán por controlarlo todo, ¿no? Él es el padre de familia, es el patriarca que defiende todo ese patrimonio y todas esas tradiciones, y por lo tanto no quiere que las piezas se le cambien de sitio y se le escapen, ¿no? Ni su hija, ni su hijo, ni la futura nuera, ni su mujer, ni los cuñados. Entonces él está un poco controlando todo, y en ese sentido veo como una especie, como un cierto precedente de otros personajes que también quieren dirigir la escena, ¿no? En las películas de Mankiewicz, ¿no? Como por ejemplo pues el caso de Cecil Fox, sobre todo en Mujeres en Venecia, interpretado por Rex Harrison, o el caso de Laurence Olivier en La Huella, ¿no? Y en otras tiene películas, mucho, ¿no? Su gran actor, de luego, que será Rex Harrison, tiene mucho de George Apley. Lo hubiera encarnado maravillosamente, quizá era más joven, ¿no? Pero tenía todos los elementos de los personajes que a él le fascinaban. Sí, de todos modos yo creo que estaba bien Ronald Colman en este está personaje. Está muy bien, pero bien. quiero decir que incluso colocando enfrente la posibilidad de haber escogido a Rex Harrison, que empieza a trabajar inmediatamente con él, y que efectivamente es un actor maravilloso para este tipo de películas, yo creo que está mejor Ronald Colman, porque Rex Harrison tenía un plus de ironía y de sorna, y menos inocencia, menos inocencia, ese es el término, ¿no? Y entonces Ronald Colman está fascinante en esta película, está siempre como en estado de gracia todo el tiempo, como perplejo ante todo lo que pasa, y tiene esos gestos tan medidos, tan pequeñitos, tan leves, que es maravilloso, mientras que Rex Harrison le echa, con perdón, mucha coña siempre a sus Hay una cosa en el personaje de él que me encanta, que es un poco lo que hace Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Siempre deja el problema para mañana, con su hija, cada vez que discute con su mujer. Lo discutiremos el de mañana. la tumba, fíjate cómo lo va dejando ese problema, completamente. Es como si a él tuviera una fe especial en el tiempo, el que el tiempo se lo va a solucionar, es decir, que él lleva la razón, está completamente seguro, y el tiempo va a venir a arreglarle esos problemas. Es que, enlazando con lo que decía Fernando, lo que falta en esta película, y en ese aspecto es muy poco Mankiewicz, quizás porque todavía era inocente, digamos, a la hora de exponer, relativamente inocente, ya veo el gesto que me hace Fernando al respecto, ¿no? Relativamente inocente, y conociendo a Mankiewicz, además, quizás se ha apostado por un vocablo demasiado generoso para él, pero no hay un personaje manipulador en esta película, y los personajes manipuladores, de alguna forma, salvo que entendáis que manipulador es Ronald Colman, el único manipulador es el propio Horacio, y siempre le está diciendo, siempre se disculpa diciendo, siempre me metes donde no debes, siempre se está quejando Horacio y ya está bien y tal, ¿no? Entonces eso es lo que le da un plus de generosidad a la película, que quizás otras películas de la filmografía de Mankiewicz, sobre todo al final, sean más amargas, aunque aquí haya bastante amargura, porque el final de la primera secuencia con la comida del Día de Acción de Gracias es terrible, ¿no? Con la familia prácticamente, la familia más tradicional, incluso alguno de ellos llevamos 18 años sentándonos en los mismos lugares. Que más que amargura, melancolía, colmo, quizás, ¿no? Y por eso yo quería introducir otro tema, que es el tema de la tradición, y cómo funciona en esta película y en otras películas de Mankiewicz de forma tan diferente a cómo funciona en las películas, por ejemplo, de John Ford, que es uno de los grandes temas, la tradición y la intolerancia, que he citado, me parece, cuando hablamos en la presentación de la película. Pero así como en Ford la tradición es semilla de progreso y de futuro, aquí en esta película, y generalmente en las películas de Mankiewicz, la tradición es el enorme lastre del pasado que acaba destruyendo el futuro, por decirlo de alguna forma. Y lo digo porque Mankiewicz sentía una gran admiración por Ford. Ford, en la famosa reunión del comité de directores en la caza de brujas, cuando Cecil B. DeMille quería una condena de Mankiewicz y sustituirle, se levantó y dijo: yo soy John Ford, hago películas del oeste, Joe lo está haciendo muy bien, porque nos vamos a dormir a nuestra casa. Y añadamos también que la hija de Barbara Ford era una fanática, admiradora, incluso físicamente, por decirlo de alguna manera, de Mankiewicz, o sea que había incluso lazos familiares, ¿no? Pero como dos cineastas con dos temas muy similares, como es la intolerancia y la tradición, algo muy clásico por otra parte en el cine americano y en la literatura norteamericana, ¿no? Cómo son capaces de dar dos versiones absolutamente diferentes, muy ricas las dos, pero realmente diferentes, ¿no? Sí, hay el tema de la tradición como algo que paraliza todo y destruye todo, está muy explícito en La condesa descalza, en el personaje desgraciadamente interpretado por Rossano Bracci de Torlato Fabrini, ¿no? Es decir, estos personajes están totalmente anclados en un pasado del que no pueden salir y están anulados completamente. Incluso Cecil Fox, que es lo que me ha dado pie para Mujeres en Venecia, en tu intervención anterior, para sacar un poco el tema. Llevado al extremo ya, más que de drama, casi de tragedia, sería La heredera, que tiene el punto de vista que yo no por eso deja he dicho casarse que William con la hija, Wyler, claro, es que La heredera es William Wyler más Henry James, claro, yo creo Square, ¿no?
Y es el impedimento de esta mujer de casarse, que es la heredera, que está llevado ya a la tragedia. Sí, digamos también a los espectadores que hay otra película de Kim Vidor que se llama Cenizas de Pasión, si queréis recordar, H.M. Fulham Square, basada en una novela de John Marquand, también muy parecido, con de Boston a Nueva York, que es una película también soberbia y que resume de alguna forma también todo este mundo. Y sería curioso ver las dos películas porque con el mismo material, el punto de vista de Vidor, un cineasta como Vidor, también muy centrado en todos estos conflictos de pasiones humanas y de intolerancias, etcétera, cómo lo abordan incluso con un estilo absolutamente diferente. Pero yo quería introducir un tema ahí con respecto a esto de la tradición, que es la contradicción en la que el destino introduce al propio Mankiewicz al final de su carrera, cuando tiene que defender una tradición que es la del cine clásico americano y el cine culto de alguna manera,